La palabra opioide se deriva del nombre griego que significa jugo y este se obtiene de una planta llamada amapola o adormidera. Su mecanismo de acción va en cuanto a la inhibición de la transmisión nerviosa, que esta disminuye la liberación de neurotransmisores como sustancia P desde la terminal presináptica y provocando la hiperpolarización de la neurona postsináptica. En general, estos se absorben por vía oral. Su difusión a través de las barreras orgánicas de la fracción biodisponible define la rapidez del efecto farmacológico y depende de la liposolubilidad, siendo tanto más rápida cuanto más alta sea. Se metaboliza principalmente en el hígado y el riñón, pues es donde se va a eliminar los metabolitos procedentes de la biotransformación hepática. Las interacciones medicamentosas son con barbitúricos y neurolípticos, donde se puede provocar una parada respiratoria por intensificación de los efectos depresores. También con los antidepresivos tricíclicos, donde puede provocar por igual una parada respiratoria, aunque es importante el efecto coadyuvante para la analgesia. Los antihipertensivos contrarrestan la actividad de los opioides. Es importante considerar que los opiáceos, como todo fármaco, no están exentos de los efectos adversos, los cuales pueden ser derivados de su utilización en forma aguda, como son la sedación, el prurito, depresión respiratoria, náuseas, vómitos, constipación y retención urinaria. La inflamación constituye uno de los procesos más comunes en la enfermedad. Es una reacción elemental frente a una agresión al organismo y es necesaria para la supervivencia. Los principales mediadores químicos de la inflamación incluyen eicosanoides, citocinas, aminas vasoactivas, radicales libres de oxígeno, factor activador de plaquetas y productos de leucocitos. Uno de los descubrimientos más importantes relacionados con dolor, inflamación y fiebre fue el de dosis o formas diferentes de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La COX-1 se considera una enzima constitutiva involucrada de preferencia con acciones fisiológicas como el mantenimiento de la protección gástrica y el flujo renal, así como otros procesos homeostáticos a través de su acción sobre la agregación plaquetaria. La COX-2, por el contrario, es una isoenzima inducida por los mediadores de la inflamación en condiciones patológicas, lo cual produce prostaglandinas como parte del proceso inflamatorio. Es decir, aparentemente en condiciones fisiológicas no hay producción de COX-2. Su mecanismo de acción se basa en los principales efectos terapéuticos de los SAINES, derivan de su capacidad para inhibir la producción de las prostaglandinas. La primera enzima en la ruta sintética de la prostaglandina es la COX. Esta enzima convierte al ácido araquidónico y produce a la producción de las prostranoides, tombroxanos y una variedad de prostaglandinas. Su farmacocinética nos menciona que se absorbe muy rápido después de la ingesta oral y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan dentro de las 2 y 3 horas. La biotransformación hepática y la excreción renal son las principales vías de metabolismo y eliminación de la mayoría de los SAINES. Existe un efecto cardioprotección. El consumo del ácido acetil salicílico prolonga el tiempo de sangrado. Este efecto se debe a la acetilación irreversible de la COX de las plaquetas y a la consecuente inhibición de la función de estas últimas. Entre un 20 y 25% se puede prevenir en pacientes de alto riesgo de alguna enfermedad vascular. Se puede dar una dosis mínima menor que 100 miligramos. Los efectos adversos de los SAINES son en el sistema gastrointestinal como el dolor abdominal, sangrado, estreñimiento y diarrea. En el sistema plaquetario como una propensación de los hematomas y aumento de riesgo de hemorragias. En el sistema renal como una disuria, hematuria, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, poliuria e insuficiencia renal. En el sistema cardiovascular son el edema, insuficiencia cardíaca, hipertensión, palpitaciones, trombosis y vasculitis. En el sistema neurológico
son como la anorexia, ansiedad, confusión, depresión, mareo, somnolencia, el dolor de cabeza, el insomnio, parestesias, convulsiones, síncope y vértigo. En el sistema reproductivo son la prolongación de la gestación, inhibición del trabajo de parto y retraso de la evolución. En el sistema de hipersensibilidad son reacciones anafilacotoides, angioedema, urticaria, rubor, hipotensión y choque. En el sistema hematológico son la anemia, la granulocitosis, anemia aplásica, anemia hemolítica y leucopenia. En el sistema hepático son las enzimas elevadas, hepatitis, insuficiencia hepática y la ictericia. En el sistema dermatológico son la dioforesis, un prurito, la púrpura, la erupción y una necrólisis tóxica de la epidermis. En el sistema respiratorio son la disnea y la hiperventilación. Otros también son como la alopecia, conjuntivitis, fiebre, aumento de peso, una pancreatitis. También las interacciones medicamentosas. Los salicilatos pueden desplazar a otros fármacos de su unión a las proteínas plasmáticas. Las sustancias que alcalinizan a la orina provocan un aumento de la excreción de los salicilatos, mientras que las acidifican producen el efecto contrario. En general, pues todos los AINES potencian a los anticoagulantes y es aconsejable no hacer el uso simultáneo de dos AINES porque no se aumenta el beneficio terapéutico y sí, en cambio, los efectos adversos. El diclofenaco es un derivado del ácido fenilacético. Este es un analgésico antipirético y actúa como antiinflamatorio. Su potencia es mayor que otros AINES. Su farmacodinámica va en cuestión de su mecanismo de acción que inhibe en la síntesis de prostaglandinas, dando como resultado la disminución de los productos de la lipoxigenasa por incremento en la captación del ácido araquidónico hacia los triglicéridos. Su función va de oral, intramuscular e intravenosa por infusión, con una dosis oral que va de 100 a 200 miligramos. Las precauciones en sí es una imprescindible, una estrecha vigilancia médica en pacientes con síntomas inactivos de trastornos gastrointestinales o con historial que sugiere la presencia de úlcera gástrica o intestinal. Los efectos adversos en sí van aumentando, sobre todo en los gastrointestinales, con un alrededor del 20% de los pacientes. La incidencia de estos efectos adversos van desde hipertensión a infarto de miocardio. El efecto del fármaco en sinergia con agentes físicos. El diclofenac es un AINE antiinflamatorio de alivio local por el dolor o una inflamación leve o ocasional, producida por pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u contracturas, lumbalgias, esguinces leves, producidos como consecuencia de una torcedura. Por vía tópica, los efectos adversos son más frecuentes a nivel local, donde se puede observar una erupción cutánea, urticaria, descamación y dermatitis de contacto. La iontoforesis es la introducción por vía transcutánea o tópica de iones fisiológicamente activos en la epidermis y mucosas del cuerpo por medio de una corriente directa continua. Existen contraindicaciones específicas relacionadas con la posible alergia del paciente al ion que intentamos introducir. Por eso es importante que el fisioterapeuta deba conocer a fondo la patología que presenta el paciente, así como tener información de las posibles alergias e identificar el ion adecuado y la polaridad del mismo. En este caso, este medicamento es de polaridad negativa. En conclusión, es importante conocer la función de los opioides y de los AINES porque así podemos saber los efectos adversos que son muy graves en los individuos. Bajo este conocimiento, el fisioterapeuta puede realizar estrategias en su tratamiento con un paciente consumidor de AINE u opioide. Con las técnicas como iontoforesis o utilizando otro agente físico, podemos disminuir ese efecto adverso gastrointestinal que a la larga es muy riesgoso, sobre todo en el adulto mayor. Saber la polaridad del fármaco es importante en la modalidad de la iontoforesis, de esta manera evitaremos alergias y quemaduras.